institucionales de la UCSC está constituida por diversas áreas. Una de ellas es la Unidad de Egresados y Empleabilidad. La Unidad de Egresados y Empleabilidad es la encargada de impulsar y mantener la vinculación entre la universidad y sus exalumnos. Cuenta con una red de beneficios que fomentan el desarrollo de sus egresados en el mundo laboral, además de crear nexos que faciliten el contacto entre ellos y sus empleadores. Algunos beneficios son red de apoyo para la inserción laboral, ferias y escuelas de competencias laborales, credencial alumni, la que te permitirá obtener grandes beneficios en tiendas comerciales, como importantes descuentos en actividades de la universidad. Red Alumni Emprende, la que da visibilidad y beneficios a egresados emprendedores. Para más información ingresa a alumni.ucsc.cl y síguenos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes a todos los presentes esta tarde de 19 de octubre aquí desde el Campus San Andrés de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Doy la más cordial bienvenida a nuestra última exposición del día inaugural. Recuerden que son 3 días de expo laboral y hoy día ya estamos finalizando el día 1. Desde Alumni, la red de egresados y empleabilidad de la UCSC, la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y la Dirección de Relaciones Institucionales, damos la más cordial bienvenida a la actividad de hoy. Hoy día nos acompaña la Dirección de Formación Continua y Desarrollo Permanente a través de su expositora del día de hoy, la doctora María Bull Torres, que es directora del Observatorio de Gestión en Desastre, y hoy día vamos a hablar acerca de los desastres naturales y cultura de la prevención, cómo afrontar y estar preparados desde diferentes perspectivas profesionales. Así que vamos a dar un cordial saludo. Muy buenas tardes, María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien esta tarde. Perfecto, María. Bueno, feliz, muy contento de que seas parte de nuestra expo laboral desde la Dirección de Formación Continua. También nos está apoyando Eduardo Fuentes y como siempre Sandali, que está atenta a nuestras exposiciones. Nosotros vamos a ocupar la misma metodología, es decir, María va a exponer, ¿cierto?, su presentación. Tenemos algunas preguntas, alguna dinámica para que puedan responder en la medida que vamos avanzando. Y también va a haber micrófono abierto y chat. Por favor, si quieren prender su cámara, pueden prender. Si quieren hacer las preguntas a través del chat, pueden hacerlo. Esto es un espacio de conversación, de vinculación, en el cual nosotros nos sentimos totalmente felices de tenerlo esta tarde. Así que muchísimas gracias, María, nuevamente, y dejo el micrófono abierto para que podamos comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Voy a compartir ahora la pantalla. Mientras tanto, les cuento que mañana comenzamos muy temprano a las 10 de la mañana con la ONU Mujeres nuevamente. Hoy día tuvimos a la presidenta de Chile, la coordinadora de Chile, Inés Salamanca, y mañana vamos a estar junto a Albania, que veo que es la coordinadora regional 6 Management de ONU Mujeres. Mañana a las 10 de la mañana comenzamos. Ahí sí, perfecto, perfecto, María. Se ve súper bien. Muchas gracias. Bueno, hoy día lo que vamos a hablar hoy día en la tarde va a ser sobre desastres de origen natural y cultura de la prevención y cómo afrontar, ¿no es cierto?, y estar preparados desde diferentes perspectivas profesionales. Hoy día en la tarde dividí un poquito esta presentación en 4 áreas o 4 contenidos, que el primero es que tenemos escenarios cambiantes y por eso es importante el tema de gestión de riesgo, o si ustedes quieren, el tratar de reducir el riesgo de desastres desde las diferentes profesiones. Lo segundo es que la exposición en Chile a amenazas naturales es alta y las vamos a comentar. También Chile en la reducción de riesgo de desastre, qué es lo que está haciendo hoy en día, y el rol de los profesionales en la reducción de riesgo. Hoy en día los escenarios son cambiantes, nosotros vimos que son de diferentes índoles. Por ejemplo, hoy en día, ¿no es cierto?, estamos hablando de pandemia, también un escenario cambiante es cuando se producen huelgas,
nuevas regulaciones, o por ejemplo lo que estamos viendo ahí cuando se, ¿no es cierto?, quedó atascado un buque, ¿no es cierto?, en el canal y no permitió, ¿no es cierto?, que se produjeran todos estos transportes de mercadería, ¿no es cierto?, desde un lugar a otro, y generó, ¿no es cierto?, un gran atochamiento de transporte y echó a perder toda la logística que tenían planeada las empresas. También tenemos, por ejemplo, cambios en el mercado, desastres de origen antrópico o, ¿no es cierto?, de origen humano, si ustedes quieren llamarlo también, ¿no es cierto? Pero hoy día vamos a estar más orientados a los que son desastres de origen natural. ¿Y por qué hablamos no de desastre natural, sino que de origen natural? Porque en las últimas décadas estamos hablando de que en realidad la naturaleza no crea el desastre, somos una combinación de cosas que crean un desastre, por lo tanto no es solo la naturaleza quien lo crea. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en un momento. Ahora, ¿cuáles son estos escenarios de riesgo, ¿no es cierto?, que nos permiten tomar diferentes decisiones? Entonces, una de las cosas, ¿no es cierto?, que nosotros estamos viendo en este escenario es principalmente que todos los escenarios y los riesgos, por lo menos que son contabilizados por las empresas de seguro a nivel mundial, ¿no es cierto?, especialmente en Alemania, ¿ya?, hacen relación, si vemos esta lámina, con desastres de origen natural, ¿no es cierto?, el cambio climático, tenemos también, ¿no es cierto?, el tema de cambio climático o todos estos cambios en la naturaleza también hacen que tengamos incertezas en el tema de agricultura, por ejemplo, de alimentación. Tenemos también algunos otros efectos sobre, ¿no es cierto?, las cadenas de distribución por algún evento extremo. Entonces, si vemos por otro lado, también hay algunos temas antrópicos como riesgos de ciberataque, otros riesgos o amenazas que están asociadas a satélites comerciales, también, ¿no es cierto?, a otros riesgos que están asociados con la vida, ¿no es cierto?, y la salud de las personas, ¿ya? Entonces, sin embargo, sobre todo estos riesgos, escenarios de amenazas que nosotros podríamos tener, tenemos que principalmente están asociados con eventos o amenazas naturales, ya sean climáticas, por cambio climático o, ¿no es cierto?, por algún otro motivo. Si nosotros vemos esto, ¿no es cierto?, en los últimos años, vemos que las catástrofes, perdón, de origen natural y relevantes de 1980 al 2019 a nivel mundial, ¿no es cierto?, han ido incrementándose. Esto se puede deber a dos cosas. Una, o que tenemos mayor registro, ¿no es cierto?, porque hay más personas poblando la Tierra, o por otra parte, ¿no es cierto?, que realmente se han incrementado en este último tiempo. Si vemos esta gráfica, podemos ver que los eventos hidrometeorológicos que están marcados en azul y los eventos meteorológicos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con mayor precipitación, ¿no es cierto?, inundaciones, etcétera, también huracanes, etcétera, nosotros vemos que van en aumento y son los que tienen una mayor participación, ¿no es cierto?, en este tipo de registros según, ¿no es cierto?, la agencia aseguradora en Múnich, Alemania. Entonces, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de que hay amenazas naturales que se producen, ¿no es cierto?, amenazas naturales ya sean meteorológicas, ¿no es cierto?, hidrológicas, nosotros tenemos que ver que si bien se producen estas amenazas, nosotros tenemos que ser vulnerables a estas amenazas para que se produzca un riesgo de desastre. Entonces, cuando hablamos de desastres, ¿no es cierto?, tenemos que estar conscientes de que necesitamos, como diríamos, dos patitas, o sea, o dos partes. Por una parte, amenazas, que son la energía potencial o que podría generar daño, y por otra parte, la vulnerabilidad frente a esa amenaza específica o a ese daño, ¿ya? Si una de las dos no está, entonces no se puede producir el desastre. ¿Qué quiere decir esto? Que podríamos tener, ¿no es cierto?, en Chile, uno de los mayores ejemplos es, ¿no es cierto?, que tenemos amenaza de terremoto, sí, ¿no es cierto?, tenemos
estamos en el cordón, ¿no es cierto?, en el cordón del Pacífico, ¿no es cierto?, de fuego que está sobre el Pacífico, ¿no es cierto?, y que produce una mayor probabilidad, ¿no es cierto?, de sismos. Entonces, cuando tenemos esto, ¿no es cierto?, nosotros lo que estamos allí viendo es que tenemos la amenaza por una parte de terremoto y por otra parte, ¿no es cierto?, esta vulnerabilidad ha ido disminuyendo frente a terremotos desde el punto de vista de infraestructura. Cada vez, ¿no es cierto?, los edificios que se construyen son cada vez más, más sísmico resistentes, ¿ya? Y pueden, ¿no es cierto?, soportar sismos de cada vez mayor intensidad. Por lo tanto, si tenemos un sismo muy pequeño en otra parte del mundo, probablemente un sismo de grado 3 pueda devastar una ciudad completa. Sin embargo, en Chile, ¿no es cierto?, hemos disminuido nuestra vulnerabilidad por regulaciones. Por lo tanto, si bien tenemos la amenaza, el riesgo que se produzca un gran desastre va disminuyendo. Por lo tanto, es importante considerar que se den estas dos condiciones. A nivel internacional, cuando tratamos de medir el riesgo de desastre, hay dos cosas súper relevantes. Una es la exposición, ¿no es cierto? Y que nosotros la vimos en la lámina anterior más que nada por la amenaza, donde hay una exposición a amenazas naturales o peligros naturales, donde están las inundaciones, el aumento del nivel del mar, ¿no es cierto? Que últimamente han salido bastantes reportajes sobre eso, huracanes, en Concepción hace 2 años, ¿no es cierto?, un tornado también, sequías, terremotos, etc. Entonces, por una parte, cuando estamos midiendo a nivel mundial, ¿no es cierto?, este reporte de riesgo a nivel mundial, mide la exposición que tiene un país hacia, ¿no es cierto?, una amenaza específica. Y por otra parte, mide la vulnerabilidad que tiene ese país medida en la capacidad para reducir las consecuencias negativas, la adaptación que tiene ese país, cómo genera adaptabilidad a través del tiempo y que es un cambio cultural, ¿no es cierto?, y social de largo plazo, y la probabilidad de sufrir un daño frente a la amenaza que puede estar allí, ¿ya? Cuando tomamos, ¿no es cierto?, por una parte tenemos una esfera social y por otra parte, ¿no es cierto?, una esfera, ¿no es cierto?, una esfera, ¿no es cierto?, de peligro natural. Entonces, cuando tenemos esto, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cómo está Chile con respecto a toda esta medida, ¿no es cierto?, internacional sobre el riesgo? Entonces, ahí nosotros vemos que a nivel mundial el total de pérdidas, ¿no es cierto?, debido a desastres de origen natural alcanzan los 5.200 billones de dólares, ¿ya? Y entre 1980, que es cuando estábamos mirando, ¿no es cierto?, esta crecida, ¿no es cierto?, hasta el 2019. Y de todas estas pérdidas, el 70% a nivel mundial de estos, ¿no es cierto?, de estas pérdidas por desastres de origen natural, ¿no es cierto?, no tienen ningún seguro. Por lo tanto, cuando nosotros, la primera opción, ¿no es cierto?, la primera obligación que tenemos es proteger, ¿no es cierto?, la vida humana, pero sin embargo, ¿no es cierto?, estamos viendo de que cada vez un desastre se hace más frecuente y también más caro, ¿ya? Y que no tenemos seguro asociado en la mayoría de los casos a poder reconstruir esto. Por lo tanto, cada uno de las decisiones que tomen, ¿no es cierto?, tienen que estar orientadas a tratar de cubrir, ¿no es cierto?, los costos o cómo podemos disminuir los costos de reconstrucción. En el caso específico de Chile, si ustedes ven acá, estamos, ¿no es cierto?, con un color rojo que nos dice que tenemos una alta probabilidad, ¿no es cierto?, de riesgo, ¿ya? Si ustedes hacen un zoom o escanean, ¿no es cierto?, ese código QR, los va a llevar a la página donde está el mapa y hay mucho más antecedentes sobre eso, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, verlo ahora. Acá lo importante es que a nosotros se nos indica, ¿no es cierto?, en Chile que estamos en un nivel muy alto, pero no se debe principalmente a las vulnerabilidades, sino que se debe principalmente a la exposición que tenemos. Si nosotros vemos acá la costa, ¿no es cierto?, y lo que les comentaba antes, que estamos frente, ¿no es cierto?, al cordón de fuego en el Pacífico,
Nosotros lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, es una alta exposición a tsunamis, por ejemplo. Tenemos una alta exposición a terremotos, tenemos volcanes y, ¿no es cierto?, erupción de volcanes. Tenemos hoy en día, nos hemos visto afectados por sequías, por lo tanto, lo que tenemos muy alto es la exposición, por lo tanto, esto no va, ¿no es cierto?, en ningún momento o sea, desde temprana edad de Chile, ¿no es cierto?, desde un inicio, ¿no es cierto?, desde antes que llegaran los conquistadores, nosotros ya teníamos terremotos y tsunamis. Entonces es una condición que no va a cambiar a través del tiempo y que hay que aprender a vivir con ella. Ahora, cuando nosotros vemos esto y preguntamos qué cosas se han dado más en Chile, tenemos que por frecuencia tenemos más desastres por sistemas frontales, sequías, erupciones, incendios forestales también se han repetido mucho. Esta lámina la hice, ¿no es cierto?, construyendo todos los grandes desastres que habían desde 1960 hasta el 2017. ¿Ya? Entonces podemos ver que sistemas frontales, erupciones, aluviones, ¿no es cierto?, son los que están más presentes en Chile. Y acá, ¿no es cierto?, lo último que también indica la prensa, tenemos algunos problemas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de clima en cada una de nuestras regiones, tenemos diferentes condiciones en cada una de nuestras regiones, y por otra parte, lo que nos indican, ¿no es cierto?, la publicación, incluso los periódicos, ¿no es cierto?, acá saqué algunas de EMOL, que terremotos, tsunamis, volcanes, aluviones, incendios, los desastres naturales que marcaron la década en Chile. Y por otra parte, también tenemos otra cosa que es súper importante. Un estudio revela recientemente este año que más de 1.5 millones de personas viven en zonas urbanas expuestas a incendios forestales. Y otro porcentaje importante vive en la costa de Chile. Ya, bueno, también es muy extensa, por lo tanto, ¿no es cierto? Pero la mayoría, ¿no es cierto?, quiere vivir cerca de la costa en Chile. Entonces, la cantidad de población en estas zonas es muy, muy alta. Entonces, dado esto, yo lo que les quería pedir ahora es si pueden contestar una pequeña encuesta, ¿ya? Y para eso nos va a ayudar Eduardo, si mal no recuerdo, ¿ya? Nos va a Y ayudar Eduardo va a estar con, apoyando. sí, nos va a enviar Eh, un link para que ustedes contesten esa encuesta y podamos ver allí los resultados. En su chat pueden encontrar ya la encuesta de quiz que señala María. Sí. Por favor, Veamos la un poquito encuesta ahí. es totalmente anónima, no se les va a dar un nombre, un avatar, así que no se problemen, es totalmente confidencial. La idea es que podamos participar y saber algunas preguntas que nos ha preparado la expositora respecto a la temática. Ya van 5 inscritos, o sea, que han completado el... Vamos a dar un minutito para poder también que todos tengan la posibilidad. Solamente es pinchar el link y que puedan ingresar. Responder ahí algunas preguntitas para ver qué tan, ¿no es cierto? Vimos que estamos súper expuestos a amenazas naturales, pero ¿cómo nos hemos comportado nosotros con respecto a eso? Vamos a esperar uno más y le Sí. damos para que nos puedan ir comentando. Se pueden ir sumando a la medida que se va haciendo este quiz sin ningún problema. Vamos a iniciar. Vamos a darle un segundito para ahí sí, que no tenga problema el compartir. La primera pregunta, vamos a hacer bastante rápido esto, es si es que, miren, ya están respondiendo, ¿te vive una zona de peligro o amenaza natural? Sí, hay un 3 sí, 2 no. Un segundito, para que no haya ningún problema ahí, nos demoramos poco. Entonces, esa sería la primera pregunta. Podemos ir revisando el detalle. Es súper sencilla la respuesta. Profesora,
Sí, ahí por ejemplo podemos ver que de cuántos participantes que contestaron, ¿no es cierto?, de 9, 5, ¿no es cierto?, vive en alguna zona de peligro o amenaza natural. ¿Ya? Estamos hablando de un porcentaje importante. Ahora, veamos, ¿no es cierto?, si con eso hemos tomado alguna medida. Nos vamos a la siguiente pregunta. Son poquitas preguntas de sí o no, nada más que eso. ¿Usted tiene un plan de emergencia familiar? Vemos No. que de 5, ya. Ahora cambian los sí, ¿no es cierto? Los afirmativos cambian y vemos, ¿no es cierto?, que solo 2 tienen, de 5, ¿no es cierto?, que decían antes, solo 2 tienen el plan. Entonces, sabemos que estamos en un lugar con cierta amenaza, pero solo 2 están más o menos, ¿no es cierto?, preparados porque tienen un plan. ¿Ya? Si vamos a la siguiente. Y vamos a la siguiente. Dice, ¿tiene un kit de emergencia para mantenerse por lo menos 72 horas junto a su familia? Y aquí, ¿por qué 72 horas? Porque 72 horas es el estándar internacional y porque, ¿no es cierto?, Chile también está bajo ese mismo estándar. Y las 72 horas son simplemente porque cuando el Estado necesita entregar alguna ayuda, necesita tiempo para recopilar información de cuánta es la ayuda que necesita y qué tipo de ayuda es la que necesita en cada sector y poder llegar. Por lo tanto, lo que se estima es que 72 horas da tiempo para que el Estado pueda responder hacia mis necesidades. Entonces, si nosotros acá vemos el kit, si tiene un kit, no tiene, o sea, de 5 pasamos a 2, después a 0 en el tema de preparación. Y después la última pregunta, ¿ya?, que si ustedes trabajan, alguien trabaja en alguna zona, ¿no es cierto?, en alguna zona de peligro. Porque muchas veces nos preguntamos de la casa, pero ahora veamos quién trabaja en alguna zona de peligro, ¿no es cierto? 2 personas allí, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros desarrollamos nuestra actividad en una zona de peligro, nos damos cuenta que necesitamos generar planes. Si bien imagínense, para nuestra casa, que es como nuestra familia, lo que es más importante, tenemos poquita participación o poquito trabajo en esa área, imagínense cómo poder hacer la participación en realidad de desarrollar estos planes de emergencia en las mismas empresas, ¿ya?, sobre todo en Chile. Entonces, yo creo que ahora volvemos, ¿no es cierto? Ahora vimos, ¿no es cierto?, lo importante que es y cuál es el estado que tenemos nosotros ante estas pequeñas preguntas, ¿ya? Entonces, volvemos y vemos, aquí vamos a compartir la pantalla de nuevo, ¿no es cierto? Y si bien sabemos todo lo que está allí pasando, nosotros, ¿no es cierto?, tenemos poquita participación o hemos desarrollado pocas herramientas para el tema de prevención, de comunicar el riesgo y cómo nosotros podemos responder de mejor forma, ¿ya? A nivel nacional, esto tampoco es tan distinto, ¿ya? A nivel nacional, recién, digamos, se formó NEMI en el 1974, y, ¿no es cierto?, recién en el 2010, después del terremoto, ¿no es cierto?, nosotros comenzamos ya a generar una situación de diagnóstico, me imagino que se verá bien, ¿ya? Una situación de diagnóstico de la ONU, donde entregan 75 recomendaciones. Hemos también, a nivel no solo de Chile, pero a nivel mundial, hay acciones de marco de acción de Yogo, ¿no es cierto?, agenda, marco de Sendai, donde están orientadas a qué, a que nosotros, ¿no es cierto?, como país vayamos más hacia la prevención, porque como vimos anteriormente, el costo de pérdida es muy alto, ¿ya? Entonces lo mejor es tratar de prevenir algunos escenarios. Y llegamos a la Política Nacional para la Reducción del Riesgo,
que tiene algunos lineamientos estratégicos del 2020 al 2030 y que busca aumentar, ¿no es cierto?, por una parte, aumentar, ¿no es cierto?, la participación de las diferentes empresas o la participación o el desarrollo de acciones de prevención, y esto este año, recién hace un mes, ¿no es cierto?, fue apoyado por la ley 21.364, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y el próximo año ya se espera que ONEMI cambie de nombre y se llame SENAPRED, ¿ya? Que va a pasar de un tema que era respuesta a un tema más de prevención y respuesta ante desastres. Y esta nueva ley también va a exigir que muchos municipios, ¿no es cierto?, tengan áreas de gestión de riesgo, y también esto se va a tener que integrar a la planificación territorial de una mejor forma, ¿ya? Se estima que se va a llevar como 2 años en preparar todo esto de la ley y organizar estos temas de mejor forma, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de riesgo de desastre, tenemos que, seguramente todos están un poco familiarizados con el ciclo de calidad, ¿no es cierto? O el ciclo de mejora continua. Nosotros hacemos algo, ¿no es cierto?, vamos mejorando y queremos seguir en ese ciclo de mejora. Algo parecido existe para el ciclo de gestión de riesgo, donde en este ciclo se identifican 4 principales áreas, que son la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación después del evento. Esas son las 4 principales áreas. Y en prevención, ¿no es cierto?, nosotros qué es lo que estamos allí buscando y qué es lo que busca esa área, ya este ciclo. Primero, el foco de estudio son los análisis de vulnerabilidad, todo lo que vimos antes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si somos vulnerables frente a terremotos, donde los ingenieros, ¿no es cierto?, especialistas en estructura, es muy importante que evalúen ese tipo de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, estructural. O, por ejemplo, vulnerabilidad que está asociada a lo estructural, pero que tiene que ver con la mecánica de los suelos, que permitan, ¿no es cierto?, estos cálculos, ¿no es cierto?, que el edificio se mantenga, ¿no es cierto?, intacto, o por lo menos que permita que las personas, ¿no es cierto?, no colapse y permita rescatar a las personas con vida. Entonces, ahí hay un montón de estudios, quizá en prevención un poco más de ciencia, un poco más básica, ya si ustedes quieren, pero también hay un tema allí de monitoreo, cómo se va a hacer, cómo se va a detectar las amenazas o los peligros que puedan afectar a las comunidades a proteger. Y otra parte que es importante, si tenemos vulnerabilidades, nosotros tenemos que recogerla también desde las sociedades, ¿ya? Y desde las personas o desde la comunidad. Y esta comunidad puede ser mi comunidad, donde yo vivo, o la comunidad de la empresa. ¿Cuáles son las vulnerabilidades que nosotros tenemos? Ya en cuanto a qué cosa, vulnerabilidad puede ser económica, vulnerabilidad, ¿no es cierto?, puede ser de organización, de un marco regulatorio como país, etc. Entonces, si se fijan, tenemos muchas profesiones que tienen que ver con esta etapa de prevención, ¿ya? Entonces, muchos profesionales, ¿no es cierto?, en esta etapa. Luego tenemos preparación, donde ¿qué es lo que busca la preparación? Una vez que nosotros tenemos la prevención, que significa los estudios principalmente, de cuáles son las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades que tenemos, bueno, ¿qué podemos hacer para prepararnos y ojalá, ¿no es cierto?, no tener estas vulnerabilidades o aminorar las vulnerabilidades que no tenemos nosotros, o reducir, ¿no es cierto?, esta vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Es entrenar, planificar y evaluar sistemas, ¿no es cierto?, para que funcionen durante el desastre. Y ahí nosotros también vemos todo lo que son sistemas de agua, ¿no es cierto?, potable, sistemas de alcantarillado, etcétera, ¿no es cierto? Nosotros, toda la línea de vida, ¿no es cierto?, de electricidad, comunicaciones, nosotros queremos que siga funcionando frente a un evento, ¿ya? Entonces nosotros tenemos allí diferentes ingenieros eléctricos, ingenieros, ¿no es cierto?, técnicos también, ¿no es cierto?, que son súper importantes. Tenemos mantención de cada línea, líneas que sean, ¿no es cierto?, que haya
una mayor cantidad, ¿no es cierto?, de alternativas, por ejemplo, de salida de una cierta ciudad, etc. Entonces, en esta preparación, nosotros con todos esos estudios necesitamos ver, ¿no es cierto?, cómo nosotros nos preparamos como sociedad para tomar alguna decisión frente a un evento. Y esto pueden ser simulacros, pueden ser diseño de sistemas de alerta temprana, capacitación en las comunidades, ¿no es cierto?, con sociólogos, etc. Luego que pasa el evento, ¿no es cierto?, lo que no queremos y que ojalá tenga las menores repercusiones posibles, ¿no es cierto?, vamos a tener la respuesta. Y esta respuesta es la primera etapa después de producido un desastre, y lo que busca, ¿no es cierto?, cuando nos preparamos es para, ojalá en la respuesta, actuar lo más rápido posible. Y ahí es donde, por ejemplo, se utilizan todos los municipios y las empresas necesitan saber con cuánta gente cuentan y en qué situación queda, por ejemplo, la infraestructura y los recursos que ellos tenían antes de este desastre o antes de este evento. Por lo tanto, en el tema de preparación deberíamos tener, ¿no es cierto?, metodologías para evaluar esto rápidamente y quién va a ser la persona que se va a encargar de hacer esto, ¿ya? Y por último, tenemos la recuperación. Pero antes de pasar a la recuperación, algo que es importante, la respuesta, ¿no es cierto?, que es la primera etapa después del desastre, nosotros tenemos que tener por lo menos una autonomía de 72 horas. Y eso también se le pide, por ejemplo, a los hospitales, ¿ya? Que tengan una autonomía, y para la certificación, ¿no es cierto?, se exige esta autonomía de 72 horas para poder trabajar. Muchas empresas también lo tienen y, ¿no es cierto?, es nuestra responsabilidad, si vivimos en alguna zona de emergencia, ¿no es cierto?, tener cómo poder mantenernos por 72 horas, ¿ya?, para esperar algún tipo de ayuda. Obviamente, si estamos en una zona de evacuación, no vamos a tener para los 3 días 2 litros de agua, etcétera, ¿no es cierto?, por cada una de las personas, porque tenemos que alivianar un poco también la parte quizás de la mochila de emergencia, ¿ya? Pero si estamos, ¿no es cierto?, en una zona donde no es de amenaza propiamente tal, ¿no es cierto?, pero podemos estar, por ejemplo, de amenaza de tsunami, que es lo más frecuente, o de incendio forestal. De todas formas, algunos eventos cortan algunos suministros, como electricidad o agua. Por lo tanto, de todas formas, a pesar de que no estemos en el área de inundación por tsunami, por ejemplo, tenemos que tener estos productos, ¿no es cierto?, estos kits de emergencia, y los que tienen que evacuar, obviamente, a lo mejor una mochila de emergencia, algo más reducido para poder evacuar cómodamente. Después de esto, nosotros tenemos la recuperación, y que busca, ¿no es cierto?, evaluar las alternativas de restaurar todos los servicios y calidad de vida anterior al desastre, ojalá mejor que antes. En todas estas etapas, nosotros lo que tenemos, ¿no es cierto?, es personal de sociología, tratando, ¿no es cierto?, de sociólogos, geógrafos, tratando de recolectar información de las personas para ver cuáles son sus necesidades, médicos también, psicólogos, etcétera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos este es un tema que es multidisciplinario, ¿ya? Y necesitamos trabajar todo en conjunto para que se pueda reducir el riesgo de desastre. Ahora, mitigación es otra etapa, y la dejé para el último porque mitigar significa que nosotros queremos, en cualquiera de estas etapas, podemos hacer acciones de mitigación que buscan disminuir la severidad de los perjuicios, tanto en la salud como en la infraestructura, ¿ya? O cualquier recurso que sea dañado. Entonces, nosotros vamos a estar buscando, ¿no es cierto?, y para eso vamos a necesitar psicólogos que nos entrenen, ¿no es cierto? Y si estamos en una empresa, vamos a necesitar gente que esté entrenada para la toma de decisiones, ¿no es cierto?, en poco tiempo. Por eso es importante el tema de prepararse para este tipo de cosas. Ahora, el rol de los profesionales, el rol está en todas estas áreas, ¿ya? O sea, en la prevención, en la preparación, en la respuesta. No importa de qué profesión nosotros seamos, vamos a estar siempre relacionados a alguna de estas actividades. Y ya vimos que Chile es uno de los países con mayor exposición a amenazas naturales, ya sea si lo vemos desde el punto de vista profesional, que es lo que nos atañe hoy día, ¿no es cierto?, pero también como quizás, ¿no es cierto?, parte de la familia, parte de una comunidad, etc. Ahora, siempre vemos las cosas
como, ¿no es cierto?, en la casa donde vivimos, pero también hay que ver en cada lugar donde nosotros nos movemos. Ahora hemos tenido mucha suerte porque dentro de todo lo malo para el tema del tsunami, ¿no es cierto?, porque fue en la noche, en febrero y en verano. Si eso sucede en invierno, a mediodía, con lluvia, ¿no es cierto?, ya el tema, ¿no es cierto?, tendríamos otras consecuencias probablemente. Como nosotros, el rol de los profesionales de las distintas áreas, vamos a estar trabajando en cada una de estas áreas cuando sucede un desastre o una crisis. Esto ya también lo ha visto y lo ha normalizado o lo ha considerado, ¿no es cierto?, algunos estándares internacionales. Y cuando nosotros hablamos de la gestión de riesgo para una empresa, ¿no es cierto?, también está la ISO 9001 en la versión del 2015, donde ha introducido un nuevo término que es pensamiento basado en el riesgo. ¿Para qué? Para garantizar que los riesgos se identifican, se consideran y se gestionan durante el diseño y aplicación de un sistema de gestión en cualquier actividad. ¿Ya? O sea, cuando estamos hablando incluso de los sistemas de calidad o certificaciones, hoy en día también lo exigen. Y especialmente, ¿no es cierto?, en muchas de las empresas que nosotros, ¿no es cierto?, en las cuales podemos trabajar, se está llevando esto. La otra norma que también nos exige, ¿no es cierto?, y que acá le damos más que nada una pincelada, ¿no es cierto?, es el estándar internacional ISO 22301, que está asociada a seguridad y resiliencia, o sea, seguridad, ¿no es cierto?, de la compañía y poderse volver a levantar, ¿no es cierto?, resiliencia es eso, ¿no es cierto?, podernos volver a levantar después de un evento, una crisis, ¿no es cierto?, etcétera. Nosotros acá tenemos el sistema de gestión de continuidad del negocio, que es conocido como Business Continuity Management System, ¿ya? Y eso, este estándar internacional lo regula muy bien, ¿no es cierto? Y también si uno quiere certificarse, tiene que considerar algunas cosas. Cuando estamos hablando de profesionales, ¿no es cierto?, estamos hablando, ¿no es cierto?, que cuando queremos aplicar esto, debemos tener gente capacitada en estas áreas, para que comprenda, ¿no es cierto?, el fin que tiene la aplicación de estas normas. Primero, esta norma, ¿qué es lo que considera? Un contexto de la organización, entender cuáles son las necesidades y expectativas de todas las partes, o sea, nuestros clientes, para cuándo quieren que nosotros estemos funcionando, cuándo nos vamos, ¿no es cierto?, frente a un desastre como un terremoto, ¿no es cierto?, o un incendio forestal, ¿ya? Eso es súper importante para ver cómo vamos a continuar con el negocio. Liderazgo, quiénes son responsables, autoridades, la planificación, acciones para mejorar, ¿no es cierto?, para manejar los riesgos y las oportunidades. ¿Cuál va a ser nuestro apoyo? ¿Cuáles son los recursos que tenemos para hacer todo lo que estábamos mencionando anteriormente, esta de la gestión del ciclo de riesgo de desastre? ¿Cuáles van a ser las operaciones que vamos a llevar a cabo? ¿Ya? Lo más importante es saber quién va a liderar el proceso después de un evento, y si esa persona está de vacaciones, quién lo secundaría, ¿no es cierto?, si es que esa persona no se encuentra, que eso tampoco, ¿no es cierto?, generalmente se piensa, ¿ya? Evaluación del desempeño, que cómo nos desarrollamos en un evento, la evaluación, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo, y acciones correctivas para esa misma empresa o para esa misma amenaza, ¿ya? El estándar internacional pide que uno verifique o evalúe cuáles son todas las amenazas que tenemos en ese sector para la compañía, y que veamos cómo mitigar los efectos de estas amenazas si llegaran a afectar a la compañía. Y ahí también tiene que ver, ¿no es cierto?, cómo nosotros apoyamos a las familias, ¿no es cierto?, de todos nuestros colaboradores para que también estén en un buen pie, ¿ya? Y cómo también tratar de protegerlos y evaluar también esa área. Ahora, todo esto nos presenta algunos desafíos súper importantes en el desempeño profesional o de cualquier profesional. Primero, una base psicológica de la disposición a la gestión de riesgo que garantice la disposición personal básica a asumirlo. O sea, primero que si alguien está a cargo, ¿no es cierto?, sepa qué hacer, y eso significa que necesita entrenamiento. Y también mantener la calma, por lo tanto, también ahí hay un desafío también para desempeñarse en una empresa, ¿ya? ¿Qué otra cosa o qué otra
condición tenemos que tener como profesionales? Primero, un desarrollo de una base profesional de gestión de riesgo que garantice, ¿no es cierto?, que podamos desarrollar la gestión de riesgo en nuestros ambientes laborales. Ya, eso es súper relevante. Y por último también, una base profesional especial de gestión de riesgo para garantizar la preparación holística. O sea, vamos a tener que trabajar con otras profesiones, vamos a tener que ayudarnos entre todos. Entonces, esa disposición y eso, ver que cada uno va a ver un poco sesgado por una parte, ¿no es cierto?, cada uno de los efectos de un desastre, ver cómo podemos integrarlo. Estos serían como los 3 desafíos y ahora, independiente cuál sea la profesión, nosotros vamos a estar, si toda esta tendencia sigue, ¿no es cierto? Nosotros cualquier sea la profesión o actividad que vamos a desarrollar, ya sea en empresas de bienes o de servicio, primero vamos a tener que tratar de identificar vulnerabilidad y amenaza ante cualquier tarea profesional, que es lo que me va a impedir poder hacer mi tarea profesional. El análisis crítico de las acciones y las consecuencias, ¿no es cierto?, que podríamos tener, y el desarrollo de un pensamiento de riesgo como esencia de la actividad profesional. O sea, ¿qué pasa si, no sé, si mañana no puedo venir? ¿Quién va a seguir con mis actividades, por ejemplo? O tener resguardo en diferentes fuentes de información o de respaldo. Si hay una inundación, ¿cómo guardamos nuestros documentos? Entonces, todas estas pequeñas cosas son las que, por eso incluso la ISO, ¿no es cierto?, 9000, es una de las que indica, ¿no es cierto?, la que mencionamos anteriormente, indica, ¿no es cierto?, este nuevo concepto, pensamiento de riesgo y cómo lo podemos salvar. Por último, solo cerrar esta conversación, ¿no es cierto?, que aunque la capacitación en gestión de riesgo no garantiza el poder sobrepasar cualquier catástrofe de origen natural, como las que hemos discutido un poquito ahora, es un requisito primordial para reducir el riesgo de desastre o mitigar sus efectos, tanto en nuestra vida diaria como, ¿no es cierto?, en nuestro desarrollo profesional, que es lo que viene más adelante. ¿Ya? Espero que haya sido, ¿no es cierto?, informativa la... Totalmente, María, gracias por la motivación de hoy día en la tarde, por hablar del pensamiento de riesgo, que es algo que muchas veces lo vivimos, pero no entendemos más allá. Así que agradecido de la Expo Laboral, desde Alumni UCSC, muchas gracias a la Dirección de Formación Continua. Tenemos algunas preguntitas que las podemos ir conversando, o si alguien tiene el micrófono abierto, lo podemos hacer con micrófono abierto, como ustedes estimen. Y nuestra primera pregunta, María, radica en que nos escribe Mary y nos dice: ¿qué oportunidad ofrece al mundo la experiencia que existe en Chile y la UCSC en particular a partir de los desastres naturales y su gestión? ¿Somos un ejemplo para el mundo? ¿Nos falta mucho? Por ahí creo que va la línea. Ya, a ver, hay algunas condiciones. Primero, si lo miramos desde afuera, nosotros somos un ejemplo porque la cantidad, por ejemplo, o sea, una de las cosas que se ha discutido mucho es el tema de la cantidad de muertos para el 2010, que si la comparamos con un terremoto en las mismas condiciones en otros países, la cantidad de nosotros es muy importante, pero es muy menor comparado con otros países, por lo tanto, desde afuera nos ven como líderes. Pero, y ahí es donde está el pero, lo que les decía antes, o sea, si esto mismo sucediera de día con los niños en el colegio, las personas trabajando, quizás sería otro el escenario. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades que ofrece en Chile? Es una de las oportunidades, que también lo hemos conversado con algunos colegas en otros países, cuando han venido, es que Chile es un laboratorio para la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque tenemos de todos los desastres o de todas las amenazas naturales, si ustedes quieren decir, considerar, y lo único que nos falta son huracanes. Se han formado en el Pacífico, pero no han llegado a ser huracanes, así que por ahí estamos un poco bien, pero tenemos volcanes, tenemos un montón de amenazas naturales que nos hacen y nos obligan a investigar sobre esos temas. Por lo tanto, hay experiencia en la universidad, también hay experiencia en Chile sobre cómo es la gestión, y más que nada en la Católica hemos trabajado bastante con el tema de cómo disminuir la gestión, disminuir los riesgos, ¿no es cierto?, en comunidades. Ahí, Mary, creo que...
Espero haber Perfecto. respondido. Sí, sí, totalmente. Bueno, somos un laboratorio, ahí me quedo. Sí, Lo importante es contribuir a la ciencia y al mundo. sí. Bueno, yo generé otra consulta a partir de la empleabilidad. No sé, Matías, si existe evidencia en torno al alto riesgo, ¿cierto?, que nos contaba Chile tiene, los costos de la construcción. ¿Existe alguna investigación que hable acerca del impacto en la empleabilidad de todas las profesiones transversales? Cuando ocurre esto, ¿hay un porcentaje de caída o algo por el estilo? O sea, dependiendo un poco, hay dos cosas que se ven, dos efectos grandes. O sea, primero en la empleabilidad, cuando suceden terremotos y no estamos preparados, se pierden por una parte algunos puestos de trabajo, ¿ya? Pero el tema de la reconstrucción necesita muchos puestos de trabajo, ¿ya? Entonces hay un balance, pero no es el mismo tipo ni la calidad de empleo. Entonces, lo que se busca con tener, por ejemplo, esto que les comentaba, la continuidad del negocio, ¿ya? Es mantener la calidad del empleo y que esa empresa no sufra baja o destrucción y que termine quebrando o despidiendo a muchas personas por falta de capacidad de respuesta, ¿ya? Frente a sus propios clientes. Entonces, eso obviamente va a afectar la calidad del empleo. Ahora, empleabilidad, si lo vemos solo por trabajos en general, nosotros vamos a ver que la etapa de reconstrucción necesita mucha gente, pero no es la misma calidad de empleo que podría estar en una condición normal. Ya, surgen nuevas modalidades de empleo, podríamos decir. Exactamente. O sea, Me imagino el terremoto, las panderetas, por ejemplo, hicieron millonarias, algo así, ¿cierto? sí. Perfecto. O algo que es un poco más antrópico con los desórdenes que son un poco más actuales, ¿no es cierto? El 18 de octubre también, ¿no es cierto? Todo lo que son protecciones, Claro. por ejemplo, tienen un gran aumento. Por eso van cambiando los empleos o las funciones que generan mayor rentabilidad como empresa, ¿ya? Eso es Muchas lo que gracias. pasa. Tenemos otra pregunta que la conversamos durante la exposición, pero igual Alberto nos pregunta, ¿cómo podemos ayudar a la prevención de nuestros trabajos actuales o futuros trabajos, dado que generalmente solo confiamos en lo que el prevencionista nos dice, pero no lo vemos haciendo los análisis que nos menciona? Sí, el prevencionista está para decir cómo va, o sea, es una gran labor, pero depende mucho de cuál sea la política o la visión de la misma compañía. Ya el prevencionista genera buenos planes y tiene que hacer lo que la norma, ¿no es cierto?, del trabajo requiere, como por ejemplo indicar cuáles son los lugares seguros de evacuación, ¿no es cierto?, que no se puede estacionar, que no se puede, ¿no es cierto?, utilizar un estacionamiento como lugar de punto de encuentro, ¿ya? Hay diferentes técnicas y obviamente el prevencionista, la función que tiene es generar los protocolos cuando está la emergencia, ¿ya? O sea, hace lo que podemos ver como preparación, pero la prevención que va más orientada a ver un mayor detalle, y por otra parte el tema de continuidad de negocio no lo ve el prevencionista, porque eso es netamente del sistema productivo operativo, por ejemplo, de la compañía que está generando un bien o que está generando un servicio, cualquiera de las dos cosas, ¿no es cierto?, que estemos produciendo, nosotros vamos a tener que, eso va a estar definido por el gerente o alguna autoridad de la empresa desde el punto de vista operativo. El prevencionista está para resguardar la salud de los colaboradores que estén trabajando en las áreas o en las instalaciones, ¿no es cierto?, de ese lugar. Perfecto, muchas gracias. Ahí la respuesta para Alberto. Luego también nos responde, bueno, Mary, con relación a la pregunta, es cosa de tiempo, llegará. Bueno, en honor al tiempo, ya estamos, según lo pactado, finalizando nuestra exposición. Vamos a dejar nuestra encuesta de satisfacción, que la va a dejar nuestra apoyo periodístico, Sandali, ¿cierto? La va a dejar en el chat porque obviamente sus comentarios, sugerencias nos interesa de cara a lo que hemos visto. Y también dejar invitados a todas las personas para mañana. Vamos a conectar a las 10 de la mañana. Vamos a seguir con nuestras exposiciones de ONU Mujeres en cuanto al rol femenino en la economía chilena.
así que los esperamos, y también nos quedan miércoles y jueves completos de empleabilidad, y obviamente agradecer, ¿cierto?, a María Pur Torres, parte del equipo del Observatorio de Gestión en Desastres de la Facultad de Ingeniería, también agradecer a Eduardo de Formación Continua por el apoyo que hemos tenido durante esta tarde, cerrando nuestra jornada de la Expo Laboral. Así que envío un afectuoso abrazo, ahí está el link de la encuesta de satisfacción. Muchas gracias, María. Cualquier cosa quedamos en contacto, y saludos cordiales a la distancia. Muchas gracias por la invitación. Que tengan una muy buena tarde. Muy buena tarde, hasta luego, chao, chao. Chao. Chao, chao.